Tema crecimiento. El título de esta noche, nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser. Y el texto base para esta noche está en el libro del Antiguo Pacto, en la Torá, capítulo 33 del libro del Éxodo. Y acompáñeme a leer ahí en el capítulo 33 el versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El tema de la presencia de Dios es algo muy, al día de hoy, controversial, porque en todo lugar se habla que la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Pero qué lindo, miremos cómo Moisés está en este momento en el desierto. Si usted ha leído la Biblia y tiene pasión por la historia del pueblo de Israel, dése cuenta que en el capítulo 33 hasta ahora están empezando, está en el primer año de desierto, faltan 40. Y él está en el desierto y ya ha tenido que enfrentar una cantidad de situaciones con el pueblo del Mar Rojo, ¿verdad? Pero qué lindo, él le dice: Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, yo prefiero estar en el desierto. Siempre ese versículo ha edificado mucho mi vida, me ha impactado. Pero ¿hacia dónde vamos hoy? Con el título de la enseñanza, nuestra razón de ser. Y quiero que lo veamos en esta introducción que quiero compartirle. Vamos a ver a 6 personajes bíblicos que quieren hoy ser parte de la enseñanza para nuestras vidas. Abraham. ¿Quién fue Abraham? Negó la esposa. Dios le dijo: deja tu casa, tu parentela, tu tierra, y se llevó a Lot, al sobrino. Se acostó con Agar, siendo que Dios le dijo: te voy a dar un heredero. Y pasados a los 10 años, con Agar tuvo a Ismael. Ese fue Abraham. Jacob engañó a su hermano, engañó a su papá. Usurpador traduce el nombre de Jacob. Moisés mató a un egipcio, se casó con una extranjera en desobediencia a la ley de Dios. David adulteró con Betsabé, mató a Urías para dejar todo callado. Y dice el Señor, cuando él quiso construirle casa, que sus manos estaban manchadas de sangre. 4 personajes del Antiguo Pacto. Esta es la realidad de ellos, ¿no? Y la Biblia lo respalda. Ahora en el Nuevo Pacto, Pedro negó a Jesús. Eso fue lo último que hizo. Y la noche anterior hirió a Malco, le cortó la oreja, se la tumbó. Tenía al Señor al frente cuando la tormenta del barco, el Señor le dijo: venga, y se hundió en las aguas, con el Señor al frente, ¿verdad? Y ya después de que el Señor partió y él había sido lleno del Espíritu Santo, vino el apóstol Pablo. ¿Y cómo llamó a Pedro el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo? Hipócrita. Él, lleno del Espíritu Santo, se comportaba de una manera ante los judíos y de otra manera ante los gentiles. Entonces, cuando los judíos no estaban, Pedro con los gentiles comía y compartía. Pero cuando llegaban los judio-cristianos, ¿verdad?, el hombre cambiaba su actitud y dejaba de hablar con los gentiles. Pablo le dijo: hipócrita, fariseo doble, ¿verdad? Ese era Pedro. Y Pablo, dice la Biblia que Pablo en un momento junto con Bernabé, allá en el capítulo 15 de Hechos, tuvo una discusión fuertísima contra todos esos judíos cristianos que estaban obligando a la nueva iglesia a circuncidarse. Dice que Pablo y Bernabé se agarraron de qué manera contra ellos, ¿sí?
¿Qué encontramos? ¿Qué característica? ¿Cuál es la constante de estos hombres bíblicos, de estos instrumentos de Dios? Hombres débiles, hombres comunes como usted y como yo, ¿sí? Dios nunca llama a hombres perfectos. Dios siempre se valió de hombres llenos de errores, pecadores, débiles, ¿cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿cuál era la razón de ser de todos estos hombres? Siendo tan débiles, tan pecadores, todo lo que hicieron, asesinos, adúlteros. Mira, agreguémosle, Noé, borracho. Elías vivía deprimido. ¿Acuerda cuando mató a los 400 profetas? Fue y se metió en una cueva y dice, ¿usted qué hace aquí? Estoy asustado. ¿Qué le pasa a Elías? El hombre tenía problemas emocionales fuertes. Ese era Elías. Juan, un consentido. Bueno, toda la historia bíblica nos habla de hombres como usted y como yo. Pero la razón de ser de estos hombres, lo que sostenía a estos hombres, lo que motivaba a estos hombres, lo que logró que estos hombres cumplieran su propósito en la tierra, es solo la presencia de Dios. ¿Sí? La presencia de Dios estaba con ellos. Y quiero sustentarle, quiero confirmarle esto que le estoy diciendo, pues a través de lo único que puede confirmárnoslo, ¿verdad? Romanos 8, 29, 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, entonces antes de crearlo todo, conoció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a David, a Pedro, a Pablo, a usted y a mí. ¿Sí? Dice que también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a usted, a mí, porque ya estamos hoy aquí, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Entonces nosotros, devuélvete un momentico por favor, diga conmigo, soy predestinado, por eso me llama Dios. Entonces escúcheme, responda a ese llamado. Usted debe responder a ese llamado que Dios le está haciendo. Primero, a ser salvo. Y dos, a servirle a Dios. El primer llamado es a ser salvos por misericordia y a servirle en agradecimiento, ¿verdad? ¿Y por qué nos llama? ¿Para qué nos llama? Para justificarnos. ¿Y para qué nos justifica? Para glorificarnos. ¿Y qué es glorificarnos? No es que Él nos dé lo que queremos, sino lo más grande de todo, que la presencia de Dios ahora está con nosotros. Amén. Mire lo 31, dice el 31, gracias. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos están acá? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a darle dirección a la palabra. Encontramos hombres como usted y como yo. Y encontramos que la razón de ser de esos hombres durante toda su vida, a pesar de todo lo que vivieron, usted conoció la historia de Moisés, sí. A pesar de todo lo que vivieron, siempre con ellos estuvo la presencia de Dios. Allá en Mateo 28, terminando el Señor cuando nos manda a discipular, ¿qué dijo? Yo siempre estaré con ustedes hasta el último día, pues, de nuestras vidas. ¿Sí? Siempre va a estar, siempre está y siempre estará con nosotros. Entonces, acompáñeme en el antiguo pacto al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que traduce el quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuánto? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué David quiere llevar el arca a la ciudad de David? Que es el lugar donde él levanta su ciudad para establecer su reino. Después se va a llamar Jerusalén. ¿Por qué? Porque el arca, en el contexto, si usted ha leído la historia hasta aquí, lleva 20 años que el pueblo no la lleva al lugar donde debe estar, ni el pueblo es consciente del arca, porque recuerden que cuando el pueblo se da cuenta que los hijos de Samuel eran desordenados, se robaban la ofrenda y hacían una cantidad de cosas, Dios los castigó y en un mismo día mató a los dos hijos, ¿sí? Y al robarse el arca, los filisteos, ¿se acuerdan qué pasó con el arca? Que la llevaron, y a todo lugar donde llegaba el arca de Jehová la colocaron en el templo de uno de sus dioses, y al otro día aparecía el dios caído, y ellos volvían y lo levantaban, y al otro día apareció sin la cabeza, sin las manos, y luego empezaron a enfermarse, les empezaron a salir tumores, y dijeron: no queremos esa arca aquí, ese Dios de esos judíos es cosa seria. Y entonces la devolvieron, pero los príncipes de los filisteos dijeron: devuélvanla, pero con unas figuras de oro, ¿sí? Conforme a todo lo que nos ha pasado, y devuélvansela. Y desde el día que la devolvieron, el arca estaba allá donde no debía estar, hasta 20 años después, cuando David, ¿sí?, viene a traerla al lugar donde debe estar. Pero resulta que como el arca representaba la presencia de Dios y llevaba más de 20 años lejos de ese lugar, David decide trasladarla, pero lo hizo ¿cómo? A su manera, ignorando que en el antiguo pacto, póngame mucha atención, Dios había establecido un orden para estar frente al arca y lo mismo para transportarla. Solo los levitas podían hacerlo. Nadie más podía tocar el arca. Nadie más podía transportar el arca. Por eso los levitas, para los que no lo saben, cuando entraron a la tierra prometida, los únicos a quienes Dios no les permitió tener propiedad, tierra propia, fue a ellos, a los levitas y a los sacerdotes. El pueblo tenía que mantenerlos. Cuidado con esto, venga aquí, permítame esta partecita, de una vez se la comparto, con la presencia de Dios. Respetar la presencia de Dios. Porque al día de hoy hay mucho ministro con título de pastor, profeta y apóstol que cogen esta parte donde decían que Dios ordenó al pueblo que mantuvieran a sus ministros. Y el pueblo los tenía que mantener, porque ellos no debían trabajar, no podían trabajar, no debían hacer nada. Todas las 24 horas tenían que estar ¿qué? Al servicio del tabernáculo, del arca. Por eso no les dio tierras a ellos. Ellos no tenían ninguna tierra. Y el pueblo tenía que sacar ¿qué? Los diezmos y dárselos a ellos. Pero también hay otra norma. Les dijo: sí, el pueblo lo sostiene,
pero ustedes no deben tener carta de propiedad de nada. Y era lo que les decía yo alguna vez en una reunión, que me sacan a pata, una cantidad de ministros que sí, que los diezmos, que el pueblo los debe mantener. Y dije, entonces háganme un favor, saquen las escrituras de sus casas, de sus carros y de todo lo que tienen y devuélvanlo, porque si van a aplicar la ley, aplíquenla completa. Que la congregación los mantenga, pero ustedes no pueden tener nada. Eso no aplica ya. ¿Sí? Al día de hoy, la presencia de Dios ya no está en el arca. Esto es una simulación de cómo era el arca. La presencia de Dios es lo que nos sostiene y nos mantiene y nos fortalece y nos motiva. Pero el rey David ignoró, ¿sí?, versículo 1 al 6, y transporta el arca como quiere, compra un carro nuevo, viene con los cantores como músicos y tremenda fiesta, y en alguna parte del camino, ¿sí?, el carro tiene un tropiezo por los camellos que lo iban llevando y el arca se va a caer, y uno de los que iba ahí cogió el arca y la tocó para que no se cayera, y cayó de insofacto muerto. ¿Sí? Porque en ese momento el arca era la presencia de Dios. Y recuerde que el antiguo pacto es símbolo de lo que va a suceder en el nuevo pacto. ¿Qué está enseñando Dios? Respeto, temor a la presencia de Dios. Por eso muere. Entonces viene David y se entristece, sí, porque la ira del Señor se encendió y mató a Usa por tocar el arca de Dios. Ahora miremos ahí el versículo 9. Dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David entiende la voluntad de Dios y su propósito de enseñar a un pueblo ¿a qué? Al temor de Dios, al temor de Jehová. Versículos 10 y 11. Entonces David llevó el arca de Dios a casa de ¿quién? Pero ¿quién era Obed-edom? ¿Quién era? Era un filisteo de Gat, geteo, ¿sí? Obed-edom no era del pueblo de Dios. Obed-edom no era judío, no era hebreo, no era del linaje de Dios, ¿verdad? Pero van en el camino y David tiene temor. Y como Dios quiere ministrar al pueblo de la importancia de la presencia de Dios, permite que David ¿qué? Coloque el arca en casa de un extranjero, de uno de los con los que el pueblo de Dios siempre peleó. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y estuvo el arca de Jehová en casa de... Entonces ahora sigamos el día. Y la presencia de Dios estuvo en casa del filisteo durante 3 meses. Y la presencia de Dios, ¿qué hizo? Bendijo a Obed-edom, y dice que toda su casa fue bendita. La presencia de Dios. Al día de hoy, el tema de la presencia de Dios ha manipulado mucho. Ha sido muy manipulada por emociones, por sentimientos, ¿sí? ¿Por qué empecé yo con la realidad de Abraham, Jacob, Moisés, David, Pedro y Pablo? Porque la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Y por eso les conté lo que la Biblia dice, que el uno negó la esposa, desobedeció, se acostó con Agar, el otro fue un engañoso, un mentiroso, un doble. Moisés fue un asesino, se casa con una extranjera. David adultera con Betsabé, mata al esposo, quiere taparlo todo. Son hombres que a la luz de lo real, y son hombres que dejan mucho que desear. Pero en esos hombres es que Dios se glorifica y la presencia de Dios se manifiesta. 1, la presencia de Dios me bendice. ¿Cómo dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es parte de nuestra nueva identidad. Entonces, a ver, usted y yo estamos más que luchando, enfrentando realidades
que vienen por generaciones dentro de nosotros, la iniquidad. Iniquidad que cuando nosotros confesamos nuestros pecados somos perdonados. Iniquidad que cuando usted decide verdaderamente reconocer delante de Dios su responsabilidad, pero aquí hay algo muy importante que le quiero compartir ahora, su debilidad, su naturaleza. Dios promete en el nuevo pacto, allá en Hebreos capítulo 8, dice: yo no me acuerdo más ¿de qué? De tus pecados. Si tú los confiesas con sinceridad, si tú verdaderamente vienes ante mí y reconoces, yo perdono, pero no solo perdono, me olvido totalmente ¿de qué? De tus pecados, de tu rebelión, de tu iniquidad. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios me bendice y la presencia de Dios me transforma para que yo sea bendición para otros. Cuidado con esto. Abraham, Jacob, Moisés, David, Pedro y Pablo nos enseñan que la presencia de Dios no tiene que ver con sentimientos, que la presencia de Dios tiene que ver con que seamos conscientes de la voluntad de Él. La presencia de Dios no tiene que ver con que usted se emocione y el techo empiece a sonar y empiecen a suceder cosas. No, la presencia de Dios al día de hoy, ¿quién es? Hace 2000 años, Jesucristo. El arca ya no es un pedazo de madera. El arca, la presencia de Dios ya no es un tabernáculo. Él mismo se hace hombre y viene aquí a la tierra y se nos muestra y nos dice: yo soy el Hijo de Dios. Pero luego Juan nos lo explica, dice: Él es Dios y estaba en el principio con Dios y es la palabra de Dios. Entonces la presencia de Dios ya no es un lugar, la presencia de Dios no es un monte, la presencia de Dios no es una edificación, la presencia de Dios no es una crucecita, no es una medallita, la presencia de Dios no son cosquillitas, la presencia de Dios no son mareos, la presencia de Dios es Jesucristo y Jesucristo es la palabra de Dios. Pero el Señor nos dijo: yo me tengo que ir. Y entonces Hoy la presencia de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, cuya función es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos sin justicia para hacernos perfectos, preparándonos para lo que vamos a hacer el sábado. ¿Estamos? Pero entonces, al estar ahí usted y yo en ese proceso, ¿con qué nos encontramos? Con la misma realidad de Abraham. Abraham negó a la esposa. ¿Qué no? Los que hemos leído la Biblia, ¿cuántas cosas no vivió Abraham? ¿Cuántas cosas no vivió Jacob? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no vivió Moisés? Moisés no entra a la tierra prometida y nunca la presencia de Dios dejó de estar con él. Moisés no puede disfrutar de lo prometido, de la tierra que fluye leche y miel. Fue el hombre a quien Dios llamó para llevar a su pueblo allí, y cuando llega allí le dice: usted no entra allá. Pero Dios nunca le dijo: dejaré de estar con usted. Dijo: usted no entra a eso. ¿Por qué? Porque la razón de ser tuya no es la tierra prometida. La razón de ser tuya soy yo, dice el Señor. Entonces muchas veces nosotros ponemos los ojos en la tierra prometida y no en el que nos prometió la tierra prometida, que aunque aún no la veamos, ni la tengamos, ni la toquemos, ni lo llegamos a tener, Él siempre va a estar con nosotros. Aquí está la diferencia al día de hoy. Que estando la presencia de Dios en su vida, usted puede ignorar la presencia de Dios y quedarse lamentando su realidad. Usted puede ser un Moisés con una cantidad de discapacidades y quedarse quejando porque usted está tareto, porque usted no es bonito, porque usted es gordo, porque usted es feo, porque usted es flaco, porque usted es alto, porque usted es bajito. Y ahí te puedes quedar ignorando que dentro de ti está el poder más grande del universo.
O te puedes quedar como David, dándote palo que porque adulteró, que porque pecó, que porque cayó, que porque fumó, que porque robó, que porque hizo. Mire los hombres de Dios, usted tiene que centrarse en saber que ahora la presencia de Dios está con usted, mi hermano. Ahí está la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usted y el mundo? Que esa presencia de Dios, si usted es sensible a la voluntad de Dios y usted se alinea con la voluntad de Dios, así como estos hombres hicieron Dios hizo a través de estos hombres grandes cosas, Él va a hacer a través de ti. ¿Tú sabes qué va a hacer Dios a través de ti? Lo que tú te atrevas a creer. Lo que tú te atrevas a creer. Eso sí, acuérdate de algo. Si usted ve la historia de todos estos hombres, Dios primero trató con ellos. Primero los formó. ¿Sí? Para Dios no vale tu profesión, tu título, tu conocimiento, ni tu experiencia. Sirve muchísimo. Esa va a ser nuestra herramienta, pero después de que Él trate con nosotros. Entonces, en este momento, Dios está tratando contigo. ¿Cuántos están acá? Dios está tratando contigo. Y tú tienes que aprender a discernir el trato de Dios, la realidad del mundo y la presencia de Dios. Si tú te centras solo en la presencia de Dios, el trato del mundo, el trato de Dios y la realidad del mundo pasan a un segundo plano. Ese es el secreto, esa es nuestra razón de ser, la presencia de Dios. Pero entonces ahora sí yo te pregunto, ¿para ti qué es la presencia de Dios? Porque en muchos lugares enseñaron que era ahí el sentir, y pues bueno, yo eso lo respeto ya. Pero es que Cristo caminó a la cruz, Él es Dios, y yo no creo que Él estuviera sintiendo algo muy rico. Iba camino a la gloria. Entonces, lo que Dios nos está entregando son situaciones que usted en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional va a empezar a experimentar cosas duras y difíciles. Mire, le voy a decir algo. Así usted quiera salir corriendo, no puede. No fue usted el que buscó a Dios, fue Dios el que lo llamó a usted. Punto. Pataleé, brinque, mejor dicho, conviértase en Jonás, pues tendrás que terminar en el vientre de un pez grande durante 3 días y 3 noches. Al igual tendrás que cumplir el llamado de Dios para tu vida. Punto. Pero lo tienes que cumplir. Lindo cuando uno entiende y es consciente de la presencia de Dios. Cuando uno sabe que independiente de todo, Él me está llamando. ¿A qué? Pues aquí es donde entró mucha manipulación y mucha cosa. Donde unos congregantes que no tienen conocimiento ni comunión con la palabra de Dios, pues son manipulados y terminan frustrados en la vida, porque por servirle a Dios terminan sirviéndole a hombres, y el hombre paga mal. Entonces, después de servirle a hombres pensando que le estaban sirviendo a Dios, se van, abandonan, reniegan, vociferan, se vuelven apóstatas, niegan, ¿verdad? Ah, ¿cuál Dios? Esos cristianos, eso es lo peor, aquí y allá. Porque vienen a un lugar o a una congregación no conscientes del llamado de Dios, sino con una idea de Dios. Y entonces tienen una imaginación que la iglesia de Dios, eso es un equipo o una congregación de personas que todos caminan así derechito, no miran para nada, son perfectos, ni siquiera tienen que ir al baño y ya. Pero no, nosotros somos seres humanos, débiles, imperfectos, llenos de una cantidad de falencias. Y cuando medio
pueden entender, se dan cuenta que la lija más gruesa con la que Dios nos trata es con el que está a tu lado, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en la congregación. Por eso servirle al Señor en una congregación no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a una congregación a servirle, ay, 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 ahí sí es como, venga a ver, hermanito, de qué está hecho. Porque es que allá en el mundo se pagan favores. En el mundo es, yo te doy, pero tú me das. Yo te sirvo, pero tú me sirves. Acá no, aquí es, sirvo a cambio de nada. No, se la voto mejor. Sirvo y págame mal. Sirvo y trátame mal. Sirvo y jódeme la vida. Sirvo e insúltame. Sirvo y échame. Sirvo y... Entonces, cuando tú vienes a congregarte, no por seguir a Cristo, entonces tú nunca vas a poder crecer espiritualmente. Porque tu perspectiva se va a centrar es en mirar al Abraham, al Jacob, al Moisés, al David, al Pedro y al Pablo que hay en toda congregación. Ay, el hermanito adulteró, pero luego no está en la iglesia. No, pues gloria a Dios que usted es tan santo. Pueda que usted en el área sexual, nada. Pero a ver, destápese y muestre esas otras áreas donde usted está peor que el hermanito que adulteró. En el área que usted es fuerte, hay hermanos que son muy débiles. Pero en el área que usted es débil, hay hermanos que son muy fuertes. Por eso aquí nadie juzga a nadie. Y entonces, ¿cuál es nuestra razón de ser aquí? La presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? Que tú sigas adelante a pesar de. Te dan, te dieron, te hicieron. Mira, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un siervo de Dios? Que al jefe lo respetan por interés, porque les toca, porque es el jefe, porque les paga a final de mes. Aquí no. Al jefe, por favor, y límpiame los zapatos. Claro, jefecito, pero por dentro viejo, hijo de madre, porque no lo limpia él. Aquí, cuando usted viene con un pensamiento contrario a lo que está haciendo, Dios trata contigo. ¿Por qué? Porque pasan los años y usted se da cuenta que sigue estancado. Pasan los años y se da cuenta que usted no crece. Pasan los años y se da cuenta que usted siempre ha estado en el mismo lugar. ¿Cuál? En nada. Que es una mentira. Pero como afuera sí, la vida social acepta, ¿sí? La ropa, los títulos, que nos feliciten. Acá no. Recordemos al Señor Jesucristo entregándole la gran comisión a Pedro. Pedro, pastoréame la iglesia. Amén, Señor. Y tu pago será. ¿Lo van a matar de qué manera? Bueno, Señor, amén. ¿Y a Juan cómo le van a pagar? ¿A usted qué le importa, Pedro? Pero yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo, ¿y por qué este? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquel? ¿A usted qué le importa? Entonces, una persona que vive pendiente de por qué el otro, por qué aquel, es una persona que todavía no es consciente de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es consciente de la presencia de Dios, uno dice, sin merecerlo, sin merecerlo, sin merecerlo, ya tengo mi paga, tu presencia. Y eso lo sabemos solo los que somos conscientes de la presencia de Dios. Sí, que va más allá que un orgasmo sexual, ganarse la lotería o cualquier placer que ofrece el mundo. Punto. Va más allá. Entonces aquí fue donde se malentendió. Ay, entonces no debemos tener orgasmos sexuales. Nació el cristianismo gnóstico. Ah, entonces debemos vivir pobres. Nacieron todas esas órdenes mentirosas.
Usted debe llevar una vida común y corriente. Normal, porque se apega a la norma de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito cada día es ser más consciente de la presencia de Dios en mi vida. ¿Estamos o no? Usted necesita ser consciente de la presencia de Dios en su vida. Por favor, examínese. ¿Usted es consciente de eso? Su mente, su mundo aquí, usted es consciente de eso, ¿verdad? ¿Es consciente de eso? A ver, ubiquémonos con Moisés, con el versículo base de esta noche. Moisés, el Señor está en el desierto, el pueblo lo quiere crucificar, lo quiere matar. Él es el presidente de ese pueblo. Son más o menos 2,5 millones de personas. Es una Bogotá completa. Y él es el alcalde de esa ciudad y lo quieren crucificar. Pero ahí en ese 32:15 se demuestra que Moisés era consciente de la presencia de Dios. Oye, ¿tú eres consciente de tu presencia de Dios? Las situaciones que tienes en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, aquí en la congregación. ¿Sí? Ay, pastor, es que usted como es pastor, usted, ay, todo el mundo, nadie se mete con usted. Eso es lo que usted piensa, hermano. Sí, yo estoy aquí después de 23 años de proceso, 11 años de ministerio, pero yo empecé ahí, yo empecé lavando baños. Aquí en esta congregación, el prestar el servicio de bienvenida no era en esa puerta, era afuera cuidando carros. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que para mí no había privilegio más grande que me nombraran para servir. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, mi familia es testiga, de corbata, y nadie me lo decía porque yo sabía a quién le estaba sirviendo. A mí no me importaba que me dijeran nada, y afuera me paraba con mi mejor vestido y una escarapelota grandota, y pasaban gentes y ay, evangélico. Yo sé a quién sirvo. Yo sé a quién sirvo. Y entonces, cuando usted tiene un proceso consciente de servir en congregación, entonces tráigalo a la presencia, el arca. ¿Qué quiso David? Llevar la presencia como Dios quiere. Hoy en día encontramos mucha gente que quiere servirle a Dios, pero a su manera, en desorden. No, yo le sirvo, yo allí. Pues fácil. A mí me ministró mucho el Señor a través del ejemplo que nos puso el doctor Daniel. Somos un cuerpo y como cuerpo crecemos. Pero usted de pronto no sea cuerpo, usted de pronto sea un tumor. Y los tumores también crecen. ¿Qué es un tumor? Es un órgano que crece dentro del cuerpo, pero de una manera desordenada y en el lugar que no es. Pues al igual va a tener un momento, va a tener llegar el día donde el cirujano tiene que ¿qué? Extirparlo del cuerpo. A ti nadie te saca. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Verdad? Entonces aquí el congregarnos no es por emociones, sentimientos, no, servir. Pero es que servir, esto no es un jardín infantil. Está aquí la iglesia. Ay, que el amor. Pues si lo tenés, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Demuestre lo que tiene el amor. El amor no se le pide a los demás. El amor no es para decirle, ay, tráteme bien. No, tráteme como se le dé la gana. Yo seguiré mi camino y mi sendero. Y si en realidad usted es una persona madura, le podrá decir, tráteme como quiera, yo sí te seguiré amando. Eso es madurez. Eso es el arca de Dios establecida en tu vida. Ahí te conviertes en un levita. Ahí estás cargando el arca de Dios en tu vida. Ahí sí la estás llevando, el arca de Dios. Antes no. ¿Sí? Entonces uno puede hacer trabajos administrativos, trabajos organizativos, trabajos sociales, culturales, musicales, artísticos, y todo eso está bien. Pero eso es la excusa. Detrás de eso hay muchas cosas. ¿Sí?
Cuando aquí que se para alguien a cantar o a tocar, nadie sabe lo que esa persona lleva por dentro. En los ensayos, aquí en las congregaciones, como Pedro, como Pablo, hay gente puntillosa, quisquillosa, que lo que hacen es medirle el aceite a los demás. Allá ellos si quieren crecer o no, pero esa es la mejor lija que Dios le puede colocar a usted. ¿Cuántos están acá? Aló. Ahora yo sí le digo algo. Yo respeto porque yo predico, pero los procesos de cada uno los respeto. No puede haber un mal más grande que aquellos que se contratan. En el ejército se llamaba así. Contratarse es el lancita. Cuando uno entra al ejército, ¿sí? Y lo primero que lo coloca en la cabeza le dice el teniente: mire, esa es su lanza. ¿Cuál es su lanza? Como si fuera su hermano, su sangre, todo. Usted me responde por él y usted por el otro. Y para todos lados lanza, vamos, lancita. ¿Sí? Entonces en las congregaciones hay los lancitas. Eso se contratan. Cuando se contratan es: yo la embarro y usted me cubre. Y el otro: yo la embarro y usted me cubre. Entonces son las roscas que se arman. Y eso se vuelven ahí, arrurú mi niño. Eso no sirve, hermano. Usted necesita gente que le mueva el piso, que le mida el aceite. Porque el que te consiente y te lleva la idea siempre, ese no te sirve para crecer. Entonces dice cuentico que: ay, el hermanito, es que yo a usted lo amo mucho. Lo amo. Espere que el Señor le mude el corazón y vaya y saque a los cuatro vientos todos los secretos que usted le contó, a ver si lo sigue amando. ¡Fariseo! ¿Y para qué abrió la boca? Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es hoy ahí. ¿Sí? Mire, cuando me contaba un pastor que estuvo ahorita en Dubái y tuvo la experiencia en el desierto, dice que en la noche el frío es altísimo y oscuro. Por eso llama de fuego en la noche, para calentar e iluminar. Y en el día las dunas, las ventiscas, las tormentas son tremendas. Nube, para que ellos supieran por dónde es. Eso no era ahí de chévere, que ay, la nube y la llama de fuego. Dios nunca hace las cosas para chicanear como nosotros. Ay, les mando una llama. No, van a sentir frío, yo los caliento. Van a sentirse ciegos, yo los ilumino. Va a haber tormenta, yo los guío. Esa es la presencia de Dios. Entonces lo más sabio, lo verdadero que hace alguien que ha sido llamado por Dios al reino, al servicio, es que no le pone cuidado a los puntillosos, a los quisquillosos, a nadie, sino que usted verdaderamente dice: Señor, yo estoy aquí por lo que estoy. Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sí, no de miedo, no de cobardía. Entonces debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Segunda de Corintios 12:9, ¿cómo dice? Segunda de Corintios 12:9. Gloria a Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no he encontrado una palabra tan profunda como esta. Mire esa segunda parte. Por tanto, de buena gana, no refunfuñando, no murmurando, no quejándome porque a mí me tocó esto. Él dice: de buena gana me gloriaré en eso que no acepto en mí, en mi debilidad, en mi defecto. Bueno, pues si no sabían, todos estamos llenos de defectos. Y el problema es querer ser hipócritas para agradarle a otros que tampoco quieren aceptar sus defectos. Y el que no puede aceptar sus defectos, mucho menos va a aceptar los suyos. Así que si usted no se acepta, nadie lo va a aceptar. Uno no vive para que lo acepten, uno vive para aceptarse a sí mismo, porque Él nos hizo aceptos en el amado. Y ahí está todo.
Entonces ahí es donde entraría uno con el ADN de la carne. Me importa un carajo todos, yo vengo aquí a hacer. No, quietico. Aquí no es como tú quieres ni a tu manera. Despacio. Despacio, va uno despacio. Al igual, el Señor tratará contigo. ¿Cuántos están acá? Él trata con nosotros, ¿sí? Mire, Pablo nos enseña que el poder de Dios, la presencia de Dios, se manifiesta en aquellos que aceptamos nuestras debilidades y nos disponemos para dejarnos transformar por su gracia y su poder. Ya no pelee más. De pronto eso que le están diciendo los otros es verdad, porque solo el otro puede ver en mí lo que yo no veo en mí. Sobre todo el cónyuge. Porque eso ahí es un misterio, dijo Pablo. Hay momentos de que, ¿qué es esto? Porque hay personas que, qué cosa más linda la persona que verdaderamente, pues, suavecito o durito, viene y tome para que lleve. Esa es la gente que vale. Para mí, la gente que vale es la que tiene el carácter de decirte, oye, 1 más 1 no son 3, son 2. Ay, pero yo me imagino que es 3, son 2. Punto. Los otros son los que creen que ese es amor. No, sí, posiblemente Pitágoras se equivocó, Aristóteles, sí, 1 más 1 pueden ser 3. Bruto. Esa es la última, ¿no? Para aterrizar, bruto, son 2, no 3. Entonces a eso le llaman desamor, a eso le llaman, ¿sí? Y le metieron una mezcolanza que nada tiene que ver con la realidad. Nada tiene que ver con la realidad. Por eso en el servir hay una invitación muy grande. ¿Cuál? Algo que aprendí yo de la palabra. No manipular a nadie para que sirva. Es voluntario. ¿Sí? Y segundo, no hacer acepción de personas. Todos servimos de una u otra manera. Hay gente que es muy apasionada en servir, en lo que Dios le dio. Hay personas que hasta ahora están entendiendo. Hay otros que ni saben que Dios los llamó a servir, ¿verdad? Pero cada uno va paso a paso. ¿Qué es madurar? Poder tratar con todos igual, sin hacer acepción de personas. Ahora, ¿qué es ser ministro? Acompañar. Acompañar. No hacer por el otro lo que al otro le toca hacer por él. Ese es lo peor que usted puede hacer por una persona. Ir a hacer usted por el otro lo que él tiene que hacer. Deja de limpiarle el rabo, ya tiene 50 años. Aló. Ese es el mejor ejemplo. Ay, es que yo tengo amor, ¿por qué no lo enseña que se limpie el rabo él solo? ¿Es lo correcto? Pues son ejemplos muy criollos, muy castos. Sí, porque la gente confundió el amor del Señor. Y el amor del Señor se muestra cuando muere en la cruz, ¿cierto? Cuando Él lo da todo por nosotros. Yo sé que Dios en nosotros ya ha manifestado su gran gracia y misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces ya es tiempo de actuar a la altura de la medida del varón perfecto, la estatura de Jesucristo. ¿Sí? Porque lo que vamos a vivir el próximo sábado es la gloria de Dios descendiendo en este lugar. Pero la gloria de Dios es que más de uno le va a medir a usted el aceite, maestro, voluntario. Más de uno usted hizo la cosa bien y viene y se la desbaratan por puntilleros o por equivocación o porque ni se dieron cuenta. El tema es que usted nunca deje de ser consciente que usted es la presencia de Dios aquí en la tierra. Usted es la presencia de Dios. Pero es que yo soy Abraham, Jacob, Moisés, David, Pedro, Pablo. ¿Sí? Mire, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, dicen que los apóstoles se metían unos agarrones.
Dice, ni nada, yo sí, como uno, no, eso se iban, mire. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso levanta Pablo, para que la iglesia de los últimos tiempos tengamos ese ADN. ¿Cuál? Madurez, soportar, resistir. El problema de hoy no es el diablo ya fue vencido. El problema de hoy es que no hay carácter en los creyentes. Y ese temita del amor lo confundieron. ¿Qué es carácter, iglesia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, de ahora en adelante, en el equipo voluntario del hospital, aquellos que no vengan a orar ese primer domingo de mes en comunidad, ese mes no prestan servicio. Para mí, prestar servicio es lo más grande que puede haber. Es más, se lo voy a decir, todo lo que soy, todo lo que tengo, es gracias a que la presencia de Dios me bendijo y bendijo todo lo que yo hago. Y es porque más de una vez yo recuerdo, mi amor, no te vayas. Qué pena, mi amor, voy para Casillas. Mi amor, que este fin. O la niña en un año, una culminación que le iban a premiar como en 9º o 10º, creo, en el colegio. Papi, pero es que la clausura. Mi amor, ese 4 de diciembre debo estar entrando a Casillas, a la cárcel. Qué pena. Mi amor, mira la hora que es, ¿para dónde va? A seguir siendo bendecido y para que toda mi vida sea bendecida y todos ustedes sean bendecidos. Sirviendo, mi hermano, sirviendo. ¿Sí? Pero diga, soy miembro del cuerpo de Cristo. Diga, yo no soy un aborto ni un fenómeno. Usted debe ser parte de una visión congregacional, a no ser que usted sea un Pablo. Y estoy hablando en serio. Pablo es hombres que Dios levanta con visión propia, los equipa, los prepara y los envía. ¿Sí? Pero a ver, hagamos historia. Pablo era un hombre conocedor de la ley. Y por ser conocedor de la ley, tan radical en el cumplimiento de la ley, es que Dios lo llama para darle la gracia del evangelio del nuevo pacto. Entonces, todos necesitamos de una u otra manera ser preparados, ¿sí? Enseñados, equipados, empoderados para luego ser enviados, no tanto por hombres, sino por el mismo Espíritu Santo. Y usted se quiere saber cuál es la mejor escuela para aprender: estar en medio del fuego en una congregación, estar ahí metido, porque es que hay gente que se congrega pero andas por las esquinitas. Ay, yo por ahí les tengo más de uno, por ahí les tengo su guardadito. En cualquier servicio se les atenderá con mucho amor. Sí, cuando el Espíritu Santo quiera decirle, ¡ole! Es estar escondido. Y por eso no miremos nuestras debilidades y mucho menos las debilidades del otro. ¿Sí? Él está trabajando en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Miremos el poder de Dios manifestando su gloria en 640 familias que Él nos entrega. ¿Cuántos están acá? 640. Por eso le doy gracias a Dios por todas las personas que están haciendo parte de este equipo de trabajo. Algunos, como el ejército, en infantería, poniendo el pecho adelante con el fusil, el equipo, ¿sí? Otros aquí al lado en la logística, porque es necesario. Cuando en el ejército hay un golpe de mano, la escuadra que va de frente, uno va en contraguerrilla patrullando, y cuando uno entiende un encuentro allá en el monte contra la guerrilla, la escuadra que va adelante tiene que soltar los equipos y salir al choque. La segunda se abre, la mitad a la derecha, la otra a la izquierda para apoyar. La tercera tiene que resguardar el choque y la cobertura, y la cuarta es la que cuida los equipos. Ejército. Entonces, ¿cuál es su función, hermano? ¿Dónde está en el ejército de Dios usted? Porque usted es un soldado del ejército de Dios. Aló. Usted es un águila, deje de actuar como gallina. Yo tengo aquí águilas
que quieren actuar como gallinas, andan ahí en los corrales picoteando. Deja picotear, volar a las alturas, que es lo que te espera, mi hermano. ¿Sí? Eso es lo que te espera, la gloria de Dios, las alturas. Pero eso se forja, eso duele. Mire, nunca se le olvide lo que le voy a decir. No puede haber acto de misericordia de Dios más grande hacia nosotros que tratarnos en el mover comunitario. Duele, pero eso no es nada a los tratos verdaderos. Por eso usted deje que Dios lo trate. Él dice que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no lo disciplina y lo azota, quedaría como un bastardo, dice. Tengo que disciplinarte, tengo que azotarte. ¿Sí? Cuando me iba a graduar en la escuela militar, mi general Farouk Yanine Díaz a mí me regaló un libro que decía El arte de mandar, y debajo una frase grande, dice: nunca podrás mandar si no aprendes a obedecer. Solo puede mandar el que sabe obedecer. Tú nunca sabrás mandar si primero, tú nunca podrás estar erguido si primero no estuviste doblado. Por eso él dijo: antes de la honra viene la humillación, y antes de la humillación viene el orgullo. Usted quiere ver una persona que está a punto de ser humillada y trapeada, que andan así como los pavos reales. Y aléjese de ahí, salga corriendo, porque eso le viene su paliadita. Aquí le toca a uno con perfil, ¿qué? Bajito, calladito, fresco. Ese calladito entre comillas, usted puede hacer ver las cosas, usted puede caminar, pero en el momento en que tenga que agachar la cabeza, agáchela, tranquilo. Esa batalla no es tuya, esa batalla es de Dios. Colóquese sobre sus pies. Démosle gracias a Dios por este tiempo que inicia. Su presencia está con nosotros, su presencia va con nosotros, su presencia es la que nos motiva, la que nos fortalece, la que nos anima, la que nos vivifica para seguir adelante. Ahora, por favor, entienda, este mensaje es para usted, no para otro. Diga: este mensaje es para mí. ¿Sí? Ay, hubiera venido. Ay, si hubiera estado el hermanito, la hermanita. No, este mensaje es para usted. A usted, a mí, a Martín. A mí me está hablando Dios, ¿cierto? Por eso llegó el tiempo de crecer, iglesia. Sí. Nosotros no decretamos, eso no es bíblico. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Sí. El único que decretó es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sus siervos. Nosotros hablamos la palabra de Dios, la que Él ya decretó, que sana, libera, restaura. Y vamos a ir no con sentimientos, ay, pobrecito, no. Vamos a ir a llevar el mensaje que es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el mensaje que vamos a llevarnos. Padre, esta es tu iglesia. Aquí está tu Esther, tu Débora, tu Sara, tu Abraham, tu Isaac, tu Jacob, tu Moisés, tu David, tu Pedro, tu Pablo. Aquí está la iglesia en la que tú te has glorificado. Tú llamaste a cada uno de nosotros, Señor, no porque lo mereciéramos, sino porque somos débiles, menesterosos, pobres. Y aquí estamos dándote la gloria, la honra y la alabanza, amado Dios y Padre nuestro, porque nos has mirado con bondad,
nos has preparado a cada uno en lo secreto, en lo íntimo. Nos has hecho entender sabiduría y hoy nos envías. Hoy envías tu iglesia. Hoy envías un pueblo. Hoy envías un ejército. Allá en Bogotá, Tintal, Magdalena. Aquí todos los que están listos, Señor. Envías un ejército. Embajadores del reino de Dios. A establecer tu gobierno, tu reino, tu poder, tu autoridad en el nombre de Jesús. Gracias por esas familias de las que has tenido misericordia. La salvación ha llegado, Señor, a más de 650 familias. Niños restaurados, matrimonios reconstruidos, enfermedades sanadas, y todo aquel que estaba preso, rota sus cadenas, porque tu libertad ha llegado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, el Señor nos envía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Amén, aleluya. Dele fuerte ese aplauso.